Segunda parte de Gladys en Éxitos, hoy jueves 25 de junio. Igual seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto a través del Circuito de Éxitos. Además pueden escuchar este programa y todos los programas del circuito por @Circuito de Éxitos en Twitter, en Instagram, por YouTube Circuito de Éxitos y por la página de la casa www.exitosfm.com. Mis cuentas personales son @Rodríguez Gladys, Twitter, @Rodríguez_Gladys, Instagram. Y vamos con Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. hechos que dan de qué hablar, este anuncio de Nicolás Maduro, quien dice que solo en el 2022 podría salir del poder y por un referéndum revocatorio, que si la mayoría en el país recoge firmas, pues él estaría dispuesto a aceptar un resultado negativo hacia él, salir del poder, pero no podemos olvidar, porque además lo tenemos fresco en la memoria, lo que fue el proceso traumático del año 2016, el larguísimo y engorroso proceso de recolección de firmas en el año 2016 para el revocatorio de Maduro, justamente impulsado también por la oposición, específicamente en ese momento por Capriles, y el Consejo Nacional Electoral hizo el camino difícil, tramposo, para recaudar 20% de las firmas del padrón electoral. Con esto ya le damos la bienvenida a Osvaldo Ramírez, analista político, director de ORC Consultores. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en Éxitos. ¿Cómo interpreta usted, para empezar, estas palabras de Maduro de decir que solo en el 2022 podría eventualmente salir del poder por un revocatorio? Mira, lo primero es, yo creo que está tratando de enmarcar cualquier situación que lleve a la expresión formal del descontento que está atravesando la mayor cantidad de venezolanos y que busca canalizarlo a través de un voto efectivo, de unas elecciones libres, justas y transparentes, enmarcándolo dentro de la Constitución, ¿ok? Como lo establece claramente la posibilidad de revocar el mandato a cualquier funcionario electo, no solo presidente de la República, sino eso va a diputados, gobernadores, alcaldes. Es un primer término. Y en segundo, visto la crisis política que está atravesando la nación venezolana desde hace algún tiempo, importante, y sobre el cual comienza a preconfigurarse a través de esta designación express de algunos rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que va a conllevar a unas elecciones en el corto plazo de tipo parlamentario, que eventualmente esa elección pudiera no ser reconocida por la comunidad internacional, así como sucedió ya en el año 2018. Entonces, comenzas a ver que él está tratando de inclinar la balanza, a decir, bueno, yo estoy dispuesto a contarme o a que se cuente sobre mí, pero en esta fecha, no antes. Y yo creo que tú justamente das en el clavo, esa experiencia truncada, fallida, prácticamente Espantosa. muy espantoso, en donde yo recuerdo venezolanos que llegaron a atravesar ríos y se organizaban para poder ir a tratar de que su firma valiera, porque hubo hasta un proceso de nucleaciones en donde podías tú registrar y validar esa firma, entendiendo además que a partir de allí fue el momento de generación del punto más complejo, donde de la política venezolana, y hábilmente el gobierno utilizó los procesos de negociación para ganar tiempo. Recordemos que ese referendo revocatorio es truncado rápidamente por una condición de negociaciones que se inician en República Dominicana para simplemente tratar de destrancar el juego político. Pero no podemos olvidar exactamente que en octubre del 2016 el CNE decidió suspender unilateralmente el revocatorio. Punto importante. Entonces, además están hablando de un escenario, por ejemplo, para el 2022, que la mayoría ni siquiera se plantea, porque la mayoría quiere solución ya, y hace rato. Pero bueno, están hablando de un escenario para el 2022 con un CNE, como bien comenta usted, que ha sido designado de forma express por el TSJ, que ya incluso, por ejemplo, y eso lo leía hoy en el resumen,
tenemos el pronunciamiento del Grupo Internacional de Contacto que rechaza esa elección unilateral del Consejo Nacional Electoral. Entonces, sobre la base de ese escenario, pretenden que la gente se someta supuestamente a un proceso del cual va de todas maneras a desconfiar desde el inicio, porque además ya sabemos cuál fue el resultado, por ejemplo, en el 2016 y que esto no tendría por qué ser diferente. O sea, que en realidad, bueno, seguimos dentro de lo mismo. Sí, mira, con dos condiciones. Permito ir en esta idea del grupo de contacto inicialmente. El grupo de contacto hace algunos días había emitido un comunicado en donde al final decía, miren, la única forma de destrancar este juego político es que se vaya un proceso de negociación entre el gobierno y los factores de alternativa democrática para tratar de que haya un proceso electoral justo, libre y transparente. El grupo de contacto justamente dice ayer, señores, dinamitaron el proceso, dinamitaste el puente. Y la posibilidad cierta de entender que esto puede resolver la crisis tan profunda que está atravesando Venezuela. Y no, para que no nos escuchen, el grupo de contacto ha sido el más proclive de todos los tableros internacionales, que no todos se comportan de la misma manera. Hay unos países en donde sus preocupaciones son mucho más altas porque son los receptores de esta migración forzada de Venezuela. Hay otros países que ven a Venezuela en función de los problemas derivados del crimen organizado transnacional y de lo que significa ser un país santuario del terrorismo. Hay otros países que ven a Venezuela como un potencial equilibrio en la región y que tratan de que haya efectivamente un proceso de entendimiento entre las partes políticas. Y justamente dentro de que se marca el grupo de contacto internacional, en donde está Uruguay, estaba México, están algunos países de la Unión Europea principalmente, que en ese comunicado digan que se está dinamitando un puente, es porque comienzan a vislumbrar que lo que puede haber de elección parlamentaria no va a resolver la crisis profunda que está atravesando Venezuela. Eso en primer orden. Y en segundo, porque estás simplemente por mecanismos de cooptación, de secuestro de tarjetas de partidos políticos, de generar desconfianza en el sistema, tratando de buscar la fórmula en la que haya una institución controlada y hecha a la medida de los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. Exacto, como siempre ha sido durante los 20 años, o buena parte de los 20 años ha sido así con los poderes, ¿no? Al final, en el caso particular de este revocatorio que menciona como una salida para esa mayoría que quiere cambio, una opción, pues no podemos olvidar no solamente ese episodio del 2016, que después de todo ese esfuerzo que usted describe y que uno recuerda perfectamente, de incluso recorridos hasta de 700 kilómetros, por ejemplo, y lograr igual el porcentaje de firmas necesario, el CNE dijo no. Y la experiencia con el mismo fallecido presidente Hugo Chávez, cómo olvidar también lo que fue esa convocatoria a un referéndum revocatorio. Todo ha sido traumático. Y esa es la realidad que tenemos en este país. Entonces, si dinamitaron cualquier opción de lograr por la vía política una salida, ¿qué nos queda? Quisiera su punto de vista al regreso, por favor. Gladys en Éxitos. Un proyecto de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Osvaldo Ramírez, quien es analista político, director de ORC Consultores, tocando el tema, por supuesto, de alguna opción política para lograr una salida de la crisis nacional que tenemos profunda en todas las áreas. Y quedó pendiente la respuesta sobre ese planteamiento de, bueno, si se están dinamitando todas las posibilidades para una salida en lo político, ¿qué nos queda? Mira, Gladys, yo lo primero que rescato es que esa es la apariencia de que se está agotando todas las posibilidades. La realidad nos indica a nosotros que incluso en el marco de esta pandemia de coronavirus, la conflictividad social sigue activa. En este periodo de más de 90 días se han registrado al menos 1.400 incidencias de conflicto social, principalmente motivadas por las grandes carencias de servicios públicos, sumado al conflicto por el tema de la gasolina, a pesar que en materia de gasolina ha disminuido de manera importante esta conflictividad. Lo segundo lo vemos en el frente internacional. En el frente internacional, a pesar de
de las muy lamentables estrategias de desinformación que se está viendo, primero en el marco de la campaña política norteamericana y segundo por parte de algunos medios, muchos de ellos basados en el exterior, que tratan de minar la credibilidad que hay sobre la Asamblea Nacional y particularmente sobre Juan Guaidó. La realidad es que se siguen teniendo un conjunto importante de éxitos en ese tablero internacional. Y trayéndolo a lo interno, lo más complejo es que estás atravesando una crisis en donde la verdad, yo creo que se ha caracterizado porque el gobierno trata de resolver de 3 meses en 3 meses. O sea, no vemos una capacidad de decir, yo voy a planificar qué va a estar pasando de aquí al 2022. Nuestra experiencia nos dice que desde el 2014 este gobierno se ha enfocado en tratar de surfear olas de crisis de relativa permanencia muy corta en el tiempo. ¿Okay? Entonces, no quiero caer en el como vaya viniendo, vamos viendo, porque no es la realidad, pero la estrategia política nunca está escrita en piedra y nunca te lleva a ti a decir vamos a tener éxito, vamos a fallar en función de los hechos mediáticos, muchos de ellos que estamos viendo en este momento. Sé que es una hora compleja, sé que si hubiera unas elecciones hoy, por ejemplo, en nuestra última encuesta de ORC Consultores, 45% estaría dispuesto a ir a votar, que no es un número relativamente malo, a pesar de que puede ser mucho más alto, pero con esos números el gobierno puede sentirse, entre comillas, diciendo vamos a echar para adelante con este proceso electoral, pero de nuevo, estamos enmarcados hoy en una crisis profunda, en una recesión profunda. Fondo Monetario Internacional ayer cambia las perspectivas de crecimiento de esta recesión mundial, la peor desde la Gran Depresión del 29 del siglo pasado, y que nos lleva a decir, bueno, yo puedo creer que tengo, como se dice popularmente, el toro agarrado por los cachos, y la realidad económica principalmente y social por el otro lado te hace cambiar abruptamente Sí, el giro de lo que estamos viendo. se nos acabó el tiempo, pero yo quería una reflexión final, porque mencionó varios tableros. En cuanto al tablero nacional de las protestas, la realidad también es que se ha criminalizado cualquier disidencia, cualquier forma de disidencia, al punto de que sí, la gente puede eventualmente protestar, pero sabemos cuáles son las consecuencias si se hace de manera mucho más enérgica. Entonces, ¿hasta qué punto en ese escenario se puede contar con algo? Por otro lado, también con relación a el tema internacional, pues vemos, por ejemplo, reuniones como la de Almagro con el diputado Parra y con Leocenis García, independientemente de la campaña electoral en Estados Unidos y lo que puede ser también la campaña de algunos medios y la desinformación, la realidad también es que vemos un Estados Unidos ocupado más de sus intereses locales, de sus problemas locales. Entonces, bueno, cuando habla también de que ahí se ha avanzado, ¿hasta qué punto se ha avanzado? Ya para terminar. Sí, mira, hay avances, muchos de ellos no comunicables, pero la realidad es que los apoyos para que en Venezuela haya unas elecciones libres, justas y transparentes son firmes por parte de estos aliados de la nación venezolana, en primer orden. Y en segundo, porque claramente están viendo el sufrimiento que hay dentro del país, pero también externamente. Y hay muchos que ya se plantean, señores, alto, hay que buscar una fórmula en la cual los venezolanos comiencen a tener una calidad de vida y vivir bien. Y eso también hace ruido internamente en las facciones del gobierno. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero sí yo creo que pasa porque los venezolanos entendamos que los primeros responsables de que las cosas cambien en el país somos nosotros. Y eso implica tejido social, eso implica tejido político, eso implica confianza en las instituciones o la creación de nuevas instituciones para efectos de poder dar pasos agigantados en que podamos tener o revertir la crisis tan profunda que estamos atravesando. ¿Cómo ve el liderazgo opositor? Está en una hora bastante menguada, pero yo creo que parte de la crisis de liderazgo actual viene acompañado por la imposición de frames comunicacionales desde el control de la narrativa oficial, que lentamente va minando ese potencial de seguimiento a ese liderazgo y un crecimiento importante de los no alineados que se sienten no defraudados, sino quizás huérfanos de liderazgo en todos los sentidos, porque incluso los que se venden como tercer sector son grupos que no los están comprando, no se está vendiendo directamente en esos grupos. Bueno, y me quedaron demasiadas preguntas pendientes. A ver si es posible que me responda brevemente a esta última, y es ese 45% que dice que estaría dispuesto a participar en un proceso electoral a pesar de los cuestionamientos a la manera como se designó esta directiva. Bueno, ¿qué esperan o con quién se identifican? Si es que se No, identifican con algún...
Sí, la mayoría de ese grupo, cuando lo cruzamos por autodefinición política, la mayoría comulga abiertamente con el oficialismo y un grupo Ah, ya. bastante pequeño con la oposición, porque simplemente ahí la pregunta estuvo planteada si había disposición de ir a votar bajo el entendimiento de las condiciones actuales que estás teniendo por parte del Consejo Nacional Electoral y la designación por parte del TCJ de unos rectores express, es decir, ningún cambio del sistema. Y aún con esas condiciones, ellos piensan que irían a votar. Ahora, no todo eso, ese caudal de personas votaría eventualmente por el oficialismo, pero ahí tienen una ventaja, entre comillas, relativa por ahora. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Osvaldo Ramírez es analista político, director de URC Consultores, compartiendo su punto de vista con relación a los últimos acontecimientos justamente dentro de la política venezolana y a propósito de la crisis profunda que, bueno, pues la mayoría de los venezolanos quiere cuanto antes superar y pasa por obligatoriamente, pues también contemplar el terreno político que pareciera en este momento muy dinamitado y por el mismo régimen de Maduro. Así que bueno, seguiremos analizando con especialistas como Osvaldo Ramírez.